Iniciamos. Yo no estoy oyendo, están hablando. Muy buenas tardes a todos los participantes del día de hoy. Les damos la bienvenida en nombre del comité organizador del EATEC 2020 de la Corporación Universitaria de Remington a esta segunda actividad del módulo 4 de Geotecnia del evento de este año. Les recuerdo, el día de ayer tuvimos la conferencia, el día de hoy tenemos el taller a cargo de la ingeniera Ana María Marina Gudelo. Y recuerden que dentro de nuestro evento también tenemos una actividad muy importante y es nueva en las versiones que hemos tenido, en la cual denominamos cápsulas informativas. Son videos de corta duración, de una duración máxima de 2 minutos, en la que invitamos a los grupos de investigación, grupos de estudiantiles, semilleros de investigación, estudiantes de posgrado, a que compartan sus estudios por medio de un video, nos lo hagan llegar. En las redes sociales están los enlaces para hacernos llegar estos videos y nosotros presentarlos en el evento. Entonces, a continuación, antes de dar inicio al taller del día de hoy, vamos a pasar una cápsula de geotecnia y para que vean cómo es la modalidad, y los invito nuevamente a que participen de esta actividad. Vamos a presentarla en este momento. Hola, mi nombre es Roberto J. Marín, soy investigador y profesor de la Universidad de Antioquia, soy fundador de Landslide Scientific Assessment o Landscient. Yo como investigador he trabajado en diferentes proyectos que estudian la ocurrencia de movimientos en masa y en la preparación de mapas de susceptibilidad, amenaza y riesgo, implementando modelación física de este fenómeno. En el Valle de Aburrá tenemos desarrollos propios de software cuyas implementaciones han sido publicadas
en algunas de las revistas científicas más importantes del mundo en esta temática. Nuestro equipo está conformado por nuestro administrador y desarrollador de software, Julián Marín, y yo soy investigador y fundador de Land Science. También actualmente trabajamos en el desarrollo de un software que se pueda implementar en un sistema de alerta temprana de movimientos en masa, que permita incorporar nuestras propias metodologías para definición de umbrales de lluvia que generan deslizamientos. Esto no lo hace el CIATA y no existe en Medellín o en el Valle de Aburrá. Finalmente aquí tenemos la lista de publicaciones científicas. Hasta luego. Listo, bueno, acá pueden observar la cápsula informativa. Tenemos varias y quedarán presentadas a lo largo del módulo. Los invito nuevamente a que participen. Les recuerdo nuevamente, podemos hacer preguntas e interactuar con la ponente del día de hoy por medio del chat de la plataforma. Las respuestas a sus inquietudes serán respondidas al final de la intervención de ella. Y les recuerdo también llenar la encuesta de satisfacción que compartiremos por medio de la plataforma también del chat para que podamos tener una retroalimentación y quede pues la constancia de su participación. Entonces, no siendo más, damos la bienvenida a Ana María Marín con el taller Cómo desarrollar estructuras de contención con materiales de corte para generar ahorros de un 50% en macroproyectos de infraestructura. ¿Quién es nuestra tallerista del día de hoy? Ella es ingeniera civil y especialista en finanzas, dirección y evaluación de proyectos. Ha trabajado como ingeniera de diseño en geología y geotecnia en la empresa Integral S.A., como directora comercial en manufactura de cemento S.A., y actualmente es la gerente de región Antioquia de Mexichem Colombia, SAS. Le damos la bienvenida a la ingeniera y gracias por participar de este evento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es muy importante compartir en este tipo de espacios nuestro conocimiento y todas las soluciones que tenemos para la ingeniería civil, especialmente para la geotecnia. Para nosotros ustedes son nuestros alumnos porque la idea es que a futuro puedan contactar a PAFCO para cualquier tipo de necesidad que tengan, incluso pues desde ahora, desde la academia. Un segundo, por favor. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces me tomaré 5 minutos antes para contarles un poquito qué es PAFCO. Ustedes seguramente conocen nuestra marca, hace mucho tiempo está en Colombia, hace más de 60 años y todo el mundo las conoce como por los tubos de PAFCO, el tubo no tuvo la culpa, ¿cierto? También tenemos una línea hace más de 40 años que son los geotextiles. Esa es la unidad de negocios que manejo yo acá en Antioquia. Actualmente nuestra empresa pertenece a un grupo internacional que se llama Orbia. Este grupo empresarial adquirió hace unos 5 años una empresa en Europa holandesa que se llama Wavin. Por eso ustedes están viendo en el mercado, los que tengan oportunidad pues de estar laborando o simplemente en las búsquedas de Google, verán que nuestra marca ya está acompañada de una marca que se llama Wavin. Entonces les voy a contar qué es Wavin. Pues Wavin fue el pionero en el mundo en desarrollar las tuberías de PVC. Esto fue en 1955, cuando en una ciudad que se llama Zwolle, en Holanda, se instaló por primera vez una tubería de estas y se mostró al mundo su gran aplicación, la aplicación del PVC para la forma de transportar fluidos y realmente cambió bastante la ingeniería civil a nivel hidráulica. Y Wavin, al igual que PAFCO, es una imagen de innovación y de respaldo. Nosotros, esta empresa Wavin tiene un centro de innovación de materiales plásticos que es el más grande de toda Europa, donde a diario miles de personas trabajan para encontrar alternativas que sean amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, no sé si han visto
un producto que tenemos que se llaman Aquacel, que son como, háganse de cuenta, unas cajas de cerveza más sofisticadas que sirven para tanques de almacenamiento de agua. Es una forma alternativa de almacenar agua. También tenemos un producto que se llama Quick Stream, que es un tema para manejo de tormentas en los grandes tejados. Y también para la infraestructura estamos desarrollando hace poquito, hace unos 2 años, un sistema súper novedoso que la idea es, por ahora se están haciendo ciclovías, como vemos aquí en la imagen de la derecha, pero a futuro la idea es hacer vías con este sistema. Esto es la revolución de las vías, es el futuro de las vías. Esto se llama Plastic Roads y esa tecnología es 100% a base de plástico reciclado, que ha sido, la gran mayoría de estas botellas han sido recolectadas en los océanos. Entonces matamos 2 pájaros de un solo tiro, ¿no? Wavin construyó ese prototipo en Suol, la misma ciudad donde casualmente se instaló la primera tubería de PVC. Este prototipo, como les digo, es una ciclorruta, tiene como entre 30 o 50 metros y está totalmente instrumentado. Con eso se podrán mostrar muchos datos exactos de deformaciones, se puede evaluar el tránsito. Vamos a hacer una prueba en México el próximo año. Y bueno, esto realmente es un tema de innovación que nos ayuda, al igual que los geosintéticos, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, nos ayuda a disminuir el impacto ambiental. Porque si ayudamos a recoger las botellas del océano, no tenemos que utilizar plantas que generan tanta emisión de CO2 para hacer un pavimento, pues con esto tenemos unos costos mucho menores, tiempos de ejecución, serían como losas prefabricadas plásticas que nos ayudarían a optimizar mucho el tema de las vías. Nosotros, a nivel de geosintéticos, no de las tuberías, sino de geosintéticos, estamos en Latinoamérica con plantas de producción en México, en Brasil, en Perú y en Colombia. Entonces ustedes ven que ahora todas las marcas están acompañadas del Wavin, ¿sí? La idea es como posicionar también aquí en América, que conozcan esa marca tan importante y de tanto desarrollo tecnológico. Muy bien, en Brasil somos BIDIM, en Centroamérica somos Amanco y en Perú y en Colombia somos PAFCO, ¿cierto? Siempre con la segunda marca de Wavin. Bueno, y nosotros como empresa tenemos un propósito, que es impulsar como la vida alrededor del mundo, pero ¿cómo? Uno puede tener un propósito en la vida, pero también tiene que saber cómo lo va a tratar de hacer. Entonces nosotros queremos impulsar la vida haciendo entornos saludables y sostenibles. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente. Cómo ayudar a construir soluciones de la infraestructura de manera realmente sostenible. Así lo dice su título, cómo desarrollar estructuras de contención con materiales de corte para generar ahorros de un 50% en un macroproyecto. Esto es real, esto nos pasó, lo tenemos muy documentado y eso es lo que les quiero aportar hoy un poquito de esto. Entonces, esta es nuestra agenda. Primero vamos a hablar de las generalidades del diseño. Y para esto, les voy a hacer una pequeña introducción, como qué son los geotextiles y los geosintéticos que se involucran. Hoy solamente les voy a hablar de los geosintéticos que se involucran en estructuras de contención. Y les voy a dar como un abrebocas del resto de aplicaciones para que me inviten a más charlas y vamos a ver cómo más se pueden aplicar estos geosintéticos. Entonces, el gran mundo de los geosintéticos comienza por los geotextiles tejidos y no tejidos. Estos son utilizados, por ejemplo, los geotextiles no tejidos, que son los que ven en la imagen izquierda, que ustedes ven que es un zoom de unas fibras muy porosas. Y precisamente la forma de cómo lo producimos, que es en una máquina que se llama funcionamiento por agujas, lo que hacemos es enredar un montón de fibras para que el agua pase muy fácil a través de esos poros. Entonces la aplicación principal de los no tejidos es filtrar, drenar y separar algunos materiales. Mientras que los geotextiles tejidos se fabrican como una tela, así como los telares de antes con trama y urdimbre, como lo ven ahí en la imagen de la derecha.
hágase de cuenta un costal, pero mucho más desarrollado, o una tela de una camisa. Y estos geotextiles son los que se usan para estabilizar, para reforzar muros en suelo reforzado o estructuras de contención, que es lo que nos compete hoy, y también para separar materiales. Aquí vemos los geotextiles tejidos, que pueden ser de polipropileno o de poliéster. Con esto vamos a desarrollar las obras que vamos a ver hoy. Y también hay geomallas. Este producto son geomallas coextruidas que son importadas. Son hechas con polietileno. Y como les digo, pues aquí, estas son las mejores, pues como a nivel de funcionamiento, las coextruidas, y no se desarrollan aquí, no se pueden fabricar aquí en el país. También tenemos otro geosintético que se llama geodren. Esto es una manera nueva y novedosa, pues nueva no, ya tiene alrededor de, no sé, 15 años de reemplazar el dren francés. Esto es un geosintético, un geocompuesto que tiene una cara de geotextil en un lado, en la mitad tiene una malla y en la otra cara tiene otro geotextil. A través de la malla, por esas diagonales, se transmite el agua y la lleva a la tubería. Entonces, es una forma mucho más económica y eficiente de transportar el agua, y la vamos a ver aplicada en las estructuras de contención que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente la metodología de diseño de una estructura de contención. ¿Esto qué es? Un muro en suelo reforzado. Esto es una estructura que funciona por gravedad, ya que absorben las presiones horizontales gracias a su gran masa, como todas las estructuras de gravedad, ¿cierto? Y está conformado con un suelo compactado y unas tiras de refuerzo de un geosintético. Entonces, es como una analogía, funciona como una viga de concreto reforzado, en donde el concreto sería la tierra, que la vamos a analizar muy bien, la vamos a compactar muy bien, y el geotextil hace las veces del hierro, ¿cierto? Que soporta los esfuerzos a tracción. ¿Qué necesitamos para hacer un diseño de estos? Necesitamos conocer los valores del suelo de relleno, del suelo de fundación, los valores normales, cohesión, fricción, peso unitario. Las características de compactación de ese material, qué niveles freáticos podemos encontrar en el proyecto, qué aguas de infiltración se verá sometido el muro en su vida útil. Bueno, y realmente este tipo de metodología se viene usando y desarrollando en los años 70, y tenemos muchísimos millones de metros cúbicos de estructuras de contención como este sistema. ¿Cuál es la metodología de diseño? Pues tenemos que realizar un análisis de estabilidad interna, un análisis de estabilidad externa que involucra volcamiento, deslizamiento y capacidad portante, la estabilidad global, ¿cierto? Como lo vamos a ver, involucraría como toda la geología y geomorfología de la ladera en la que tengamos que poner la estructura de contención, y también tenemos que definir la protección y el sistema de drenaje de este muro. Muy bien, entonces, ¿qué parámetros o cómo se diseña pues el tema de ya sabemos que los parámetros son cohesión, fricción y peso unitario, ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las cargas que nos van a dominar el diseño? Entonces, aquí vemos una estructura reforzada. Para llegar a ese diseño de la longitud del refuerzo que vemos acá, la separación entre las capas, primero tenemos que calcular el empuje lateral de tierras. Si el proyecto va a llevar una sobrecarga, ya sea una casa encima, ya sea una vía, ya sea una losa, eso se considera como un empuje por sobrecarga. Si va a ser utilizada como una vía, entonces tenemos que considerar el empuje de los vehículos, y así tendríamos una sumatoria de esfuerzos para cada una de las profundidades del muro. ¿Listo? Como ven, en ninguna parte estoy teniendo en cuenta los empujes hidrostáticos. Por eso es que es tan importante drenar perfectamente toda esta masa que vamos a compactar. Y vean qué es esto. Estos muros en suelo reforzado, las metodologías definidas hace mucho tiempo, definieron
que esto es una masa de suelo que va a fallar por una superficie de falla definida por un ángulo de 45 más phi medios, ¿cierto? Donde phi es la fricción del suelo que estamos usando para compactar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una masa que compactamos, que por la acción de los empujes activos se va a deslizar, por esa, formando una cuña con ese ángulo de 45 más phi medios. ¿Y de qué se trata el diseño de la estabilidad interna? Vamos a coser esto, lo vamos a reforzar la falla, vamos a determinar qué resistencia necesita cada uno de esos refuerzos, qué separación entre cada una de las capas, qué longitud de empotramiento necesita cada una de las capas. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, acuérdense que teníamos que sumar 3 esfuerzos a los que se va a ver sometido el muro. El primero es a la presión debida del suelo, que es la ecuación típica nuestra del empuje, ¿cierto? K sub A por gamma por Z, donde K sub A es el coeficiente de presión activa, el peso unitario y, K sub A es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Vamos a multiplicar por el peso unitario del suelo y por la profundidad a la que vamos a hacer el análisis. ¿Listo? La sobrecarga. Como les decía, si tenemos una vía, si tenemos una losa, entonces esto se calcula como una carga uniformemente distribuida, que es el empuje activo por Q, donde Q es el peso unitario de esa sobrecarga. Entonces, si tenemos, digamos, una vía y tenemos 3 tipos de suelo, base, subbase, carpeta asfáltica, hacemos un peso unitario ponderado de las capas que tenemos. Si es una losa, pues será el peso que nos va a transmitir la losa completamente. Y D es el espesor de esa carga que tenemos. También las cargas vivas nos generan una presión de esta forma, curvilínea, de la cual esto depende de la carga vehicular. Generalmente los cálculos se hacen para un camión con ejes de 8.1 toneladas por eje y dependemos de la distancia de la rueda, de cada una de las ruedas a la cara del muro. ¿Listo? Entonces eso también nos da una sumatoria de empujes. Entonces ya vamos a calcular, vamos a ver cuál es la resistencia que necesita la capa en el fondo de la profundidad, y así vamos determinando de abajo hacia arriba cuáles cada una de las resistencias que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos la sumatoria, cogemos la ficha técnica de los productos de los geotextiles, donde nos indican una resistencia última, y esta se divide por unos factores de seguridad, ¿cierto? Entonces, de esta manera determinamos la resistencia admisible que nos daría, nos ofrecería ese geotextil para esa profundidad, y lo que hacemos es calcularla, compararla con la sumatoria de todos los empujes a los que se va a ver sometido. Es decir, aquí está en este gamma H, estamos sumando la presión de tierras, la carga uniformemente distribuida y el empuje debido a los vehículos. ¿Listo? Entonces ya con esto, ya sabemos la resistencia. Ahora es importante saber la longitud. Obviamente abajo es donde probablemente tengamos la mayor solicitud de carga de los geosintéticos, pero recuerden que esta es la línea de falla, ¿cierto? La línea de ranking. Pero entonces recuerden que de acá de esta línea hacia el interior del muro, esto es una zona de anclaje pasivo. En cambio, esta cuña, este triángulo que formamos hacia la cara exterior del muro es la zona activa. Entonces, vamos a ver qué longitud se necesita para que se desarrollen las tensiones necesarias y estos anclajes nos queden empotrados. ¿Listo? Entonces aquí ya determinamos que toda esta primera tira, en su gran mayoría, está empotrada. Hacia arriba, miren que tenemos que calcular esta longitud de desarrollo L sub R, que se calcula simplemente por trigonometría. Tenemos la altura, el ángulo, y ya entonces despejamos esta longitud. Esta longitud no sirve para nada, simplemente tenemos que llegar a la superficie de falla, y de ahí hacia adentro, este L sub E es el cálculo más importante, donde tenemos que determinar cuál es esa longitud para que realmente se empotre
nuestro muro, ¿listo? Entonces, de aquí dependemos de unos factores de fricción entre el suelo y el geotextil. Si tenemos unos proyectos muy grandes como el que les voy a mostrar, vale la pena hacer ensayos de pull-out, de corte directo, para evaluar directamente el suelo del proyecto, cuál es la fricción que desarrolla con el geotextil. Bueno, entonces aquí con esta ecuación es que despejamos la longitud del E sub B. Como ustedes ven, depende de la separación de las capas, depende de la sumatoria de fuerzas horizontales a las que se va a ver sometido, de los factores de seguridad que ya los escogemos de acuerdo al criterio de diseño que tengamos. Este ángulo de fricción, como es el que les contaba, que vale la pena hacer un ensayo para determinar exactamente para el proyecto cuál es ese valor, o en general se coge 2/3 de phi, pues si es una finca, si es algo pequeño, un muro pequeño, que no vale la pena desarrollar unos ensayos en laboratorio muy sofisticados, pues simplemente cogemos 2/3 de phi. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso ya dijimos cuál es la resistencia de mis tiras, cuál es la longitud de mis tiras, cuál es la separación de mis tiras, y ya tengo la estabilidad interna de esa masa que estoy conformando. ¿Y ahora qué sigue? Tenemos que revisar la estabilidad externa, que involucra deslizamiento, que esta masa de suelo no se nos deslice, que tenga una buena fricción acá. Volcamiento, que la masa no se vaya hacia adelante o hacia atrás. Y capacidad portante, que no nos falle la cimentación. Bueno, eso se hace con las teorías que todos estudiamos en suelos 1, suelos 2. No va a entrar pues aquí en detalles. Y de acuerdo al tipo de proyecto, y en general, para un proyecto vial de una magnitud como una vía del Invías o una 4G, debemos hacer una estabilidad global, que eso sí involucra conocer geomorfología y geología de la ladera para entender y modelar completamente este sistema ya con softwares más especializados, ¿listo? Como de elementos finitos o un slide, un stable, lo que tengamos pues a nuestro alcance para modelar todo, la estratigrafía, el refuerzo, en fin. Muy bien. Entonces ahora entremos en detalle. Lo que queremos es ver cómo, lo que les voy a mostrar es cómo hacer estructuras de contención para ahorrar en un proyecto vial, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer estas estructuras de contención? Básicamente es para optimizar. Porque los geosintéticos nos permiten usar materiales de sitio, materiales de corte del mismo proyecto, porque los geosintéticos son mucho más baratos que el concreto, y con ellas se pueden utilizar los materiales locales, ayudando a la vez a optimizar los procesos de construcción, y también ayudamos un montón a la naturaleza. Nuestro objetivo, como les digo, es optimizar, ayudarles a ustedes, a sus clientes, a sus obras, y al optimizar recursos, tanto económicos como tiempos de construcción, como emisiones de CO2, que debería ser nuestro objetivo. Este mundo está muy caliente, la temperatura está aumentando muchísimo y no, para nadie es un secreto. Y si nosotros podemos ahorrar costos de tiempos en materiales no renovables de una cantera que emiten CO2, las volquetas que se tienen que mover con ese material de cantera 50, 100 kilómetros para llegar hacia el punto donde lo vamos a utilizar, la emisión de esas volquetas de CO2 es inmensa. Entonces, si podemos optimizar todas esas cosas que les estoy contando, pues es genial. ¿Y cómo podemos optimizar? Bueno, primero podemos modificar los muros. En concreto, los podemos cambiar por esto, por una alternativa verde, por una alternativa más ecológica, utilizando el suelo del sitio, y de refuerzo usando geotextiles. Incluso podemos, un puente, generalmente lo hacemos donde ya la topografía no nos da, y debemos hacer unas pilas y no sé qué, y la losa del tablero es bastante costosa. Entonces, si dependiendo de la topografía, en vez de empezar el puente desde acá, miren que lo empezamos desde acá, nos ahorramos todo esto. Y ustedes saben que en promedio, un metro lineal de vía sobre un puente puede costar entre $15.000 y $20.000 el metro lineal, mientras que una vía construida sobre esta estructura, sobre un muro en suelo reforzado,
nos puede costar entre $1.500 y $2.000. ¿Listo? Entonces, el ahorro, pues, es inminente. Segundo, ¿cómo podemos optimizar también? Como les decía, aprovechando los cortes que tenemos en la obra. En general, en nuestra topografía colombiana, siempre las vías las estamos desarrollando sobre importantes laderas. Entonces, seguramente esos cortes hay que ubicarlos, además, en unas zonas de depósito o SODMEs, que cuánto nos cuesta un diseño del SODME, cuánto nos cuesta el lote para ubicar el SODME, cuánto cuesta el acarreo de ese material de corte hasta acá, y el SODME puede quedar 20, 30, 40 kilómetros, ¿cierto? Y cuánto cuestan los filtros y el diseño y la compactación de los SODMEs. Entonces, vamos a ver que estos materiales, haciendo un buen diseño y un buen estudio geotécnico, nos pueden servir para mucho. Entonces, esto es lo que vamos a realizar con ustedes. Les voy a mostrar un proyecto en el cual pudimos utilizar materiales de corte del sitio, generando muchas ventajas para el medio ambiente y para el dueño del proyecto. Este proyecto es una APP que se llama JICA porque es una vía que va desde Ibagué hasta Calarcá. Ahí se me olvidó. Desde Ibagué hasta Cajamarca. Veamos dónde queda el proyecto. Ibagué, pues seguramente todos lo hemos oído mencionar. Esta vía es la de las principales vías de Colombia, sí, tal vez la más importante de Colombia. Es el corredor entre nuestro principal puerto, que es Buenaventura, hasta Bogotá. Ya llega la gran mayoría de la carga a nuestro país. Entonces, esto, ay, bendito. La vía actualmente funciona con una calzada sencilla y la idea de todo el proyecto es que sea una calzada doble desde Buenaventura hasta Bogotá. Este es un pequeño tramo, ahorita lo vamos a ver bien, no es que todo este proyecto vaya desde Buenaventura hasta Bogotá, no, a esta concesión le tocó un tramo y la idea es que ellos tenían que hacer en la variante Ibagué, que obviamente pues esta vía no se va a meter por el centro de Ibagué, entonces la variante actualmente cuenta con una calzada y la idea es hacer de este punto a este punto Boquerón la otra calzada. Listo. Vamos a hacer un recorrido. Bueno, entonces como les decía, es una asociación público-privada que el proyecto constaba de 35.1 kilómetros de longitud, estaba dividido en 2 unidades funcionales distribuidas en 5 tramos. En construcción, pues actualmente ya casi la entregan, está la unidad funcional 1, con su tramo 1, que consiste en un tramo entre Conveyba y Boquerón, que consta de 10.8 kilómetros. El tramo 2 es la variante Boquerón. El tramo 3 es un viaducto. Y en este pedacito, digamos, del tramo 1 se hicieron alrededor de 40 o más estructuras en suelo reforzado bajo nuestra metodología y bajo nuestro acompañamiento. Todos estos puentes tenían que ser diseñados con el nuevo Código Colombiano de Puentes, que se basa en la AASHTO, en el capítulo de la LRFD, del Bright Design Specification, que, como les digo, la norma colombiana la asumió, que en general eso es lo que hacemos, y esto tiene una forma diferente a como la que les expliqué al principio, que trabaja con factores de carga y factores de reducción. Listo. Entonces hicimos, para todo este proyecto nos tocó poder aprender. Entonces miren, aquí vamos a ver un video del proyecto. En todas estas zonas utilizamos geotextiles de separación y refuerzo. También habían box culverts, donde tuvimos que utilizar geodrenes, sistemas de drenajes utilizamos geodrenes para evitar el empuje hidrostático sobre los box culverts. Como les decía, también utilizamos geotextiles de separación y refuerzo. Y como ya veníamos viendo aquí en las imágenes, miren, se ven los puentes, varios puentes, y lo que hacíamos era
que reducimos las longitudes de los puentes construyendo muros en suelo reforzado. Entonces, lo que hacíamos es, de acuerdo a la topografía, hacíamos muro, puente, muro, puente, muro, puente. Entonces, por eso fue que, como les contaba, hicimos bastante cantidad de muros en este proyecto. Miren que la vía antigua tenía que seguir funcionando, uno de nuestros principales retos. También vemos ya aquí muchos cortes, entonces los cortes para ampliación, la idea todo el tiempo fue utilizar este material de corte para nuestro proyecto y obviamente se aprovechaban para hacer terraplenes, se aprovechaban para hacer terraplenes, los muros de suelo reforzado. Como les vuelvo y les repito, el tema de evitar esos acarreos en las volquetas, nos estamos ahorrando muchas toneladas de CO2 y eso fue bastante importante en la gestión de este proyecto. Muy bien, entonces, ¿a qué nos enfrentábamos en este proyecto? Vamos a ver la geología de la zona. Ibagué está muy afectada y su geología está muy afectada por las formaciones del río Magdalena y todas sus cuencas afluentes. Por eso nos encontramos muchos depósitos aluviales, fluvio-torrenciales, pero además está muy cerca de la zona de los volcanes de la cordillera central. Por lo tanto, nos encontramos depósitos de cenizas, flujos piroclásticos, unas rocas intrusivas. También nos encontramos con mucho relleno antrópico de la construcción de la vía anterior, la vía vieja, que se construyó hace unos 30, 35 años. Bueno, entonces realmente como ven, la geología era bastante compleja. Bueno, ¿qué tenemos acá? Nosotros, por ejemplo, nos encontramos, como lo vemos en esta imagen, esto hace parte del abanico de Ibagué, que es un depósito fluido torrencial. También teníamos rocas intrusivas del batolito de Ibagué. Teníamos llenos antrópicos, por ejemplo, miren, tenemos acá un lleno antrópico de la anterior vía con una costra de la capa orgánica y luego ya por aquí aparece un depósito aluvial y por aquí ya vemos como el batolito de Ibagué. A eso fue lo que nos tuvimos que adaptar y teníamos que conocer muy bien, muy juiciosamente la información del proyecto. Pues todo esto que estoy hablando fue de mano de la APP, ¿cierto? Y del cliente, que ellos eran los más interesados en los ahorros. Entonces veamos a qué desafíos nos fuimos enfrentando. El principal reto era que el proyecto pues obviamente ya estaba diseñado, entonces, y era bien costoso. Entonces el tema financiero es crítico para poder reducir costos sin reducir la calidad, obviamente porque una concesión, ustedes saben que el dueño de la concesión tiene que estar 30, 35 años haciéndole mantenimiento a su vía y garantizando una superoperabilidad del sistema para ellos tener toda la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, a ellos sí les duele mucho la calidad cuando es un tema de concesión. Entonces, miremos, por ejemplo, qué teníamos. Habían muchos diseños con muros hechos en geomallas, no geotextiles, sino geomallas, que ya vamos a hablar un poco de las diferencias, que eran bien esbeltos. También teníamos muros en concreto o fachadas en concreto, elementos de fundación, aquí por ejemplo es una pila de 10 metros, anclajes pasivos como soy nailings o anclajes activos con bulbos larguísimos. Y todo esto es bien costoso, como les repito, porque pues, donde haya concreto, pues los costos se elevan bastante. También que teníamos muchos puentes, que como les dije, el costo de un puente es muy, muy alto. Veamos aquí otro tipo de diseños puntuales. Mire que todo llevaba como anclajes, cimentaciones profundas, fachadas rígidas.
Entonces, y lo que decía es que también contemplaban muchos puentes. Entonces, miren, aquí hay un puente. Nosotros, que tal vez arrancaba desde acá, todo esto era un puente. Nosotros lo que les propusimos a ellos, hombre, aquí sí es necesario un puente, pero aquí no. Si ustedes se ahorran 40 metros de puente, eso es muchísimo dinero. Entonces hacíamos eso. Muro, puente, listo. ¿Por qué decía muro? Obviamente porque había que ampliar la calzada, listo. Necesitábamos esa condición. Entonces, miren que en general la topografía, la pendiente promedio de las secciones eran 45 grados, pero habían casos de 70 grados. Entonces, eso hacía que hubieran necesidad de unas pilas muy profundas para soportar los estribos del puente. Bueno, ¿qué más? Otro desafío. Los materiales. Entonces, cuando un diseñador escoge geomallas es porque necesita tener unos materiales granulares para que trabajen con la malla por trabazón, como les voy a explicar. ¿Y qué pasa? En el proyecto general teníamos suelos muy finos, arenosos, tipo afirmado también, pero en general los cortes nos salían materiales muy finos. Y en Colombia tenemos la norma INVIAS, que nos limita las características de los materiales de rellenos para terraplenes o muros, y nos dice que para utilizar los materiales debemos cumplir como mínimo con estas propiedades, ¿cierto? Entonces, pero a su vez, o sea, y si nosotros nos poníamos a mirar la clasificación de los materiales que teníamos en el proyecto, no cumplíamos, ya quedamos por fuera del INVIAS. Pero a su vez, la misma norma dice que si uno como diseñador, como interventor, como constructor, puede emitir una especificación particular que avale el uso de los materiales de corte del proyecto, pero sustentando todo muy técnicamente. Y eso fue lo que hicimos. Miren, estos son los cortes que teníamos. Definitivamente era un material muy fino, pero había que utilizarlo. Y por eso valía la pena tomarse un tiempo de estudios, de clasificación y de análisis. Entonces, miren, por ejemplo, este es el tipo de suelo. Vemos que tenemos un índice de plástico más o menos relativamente alto. El PASA 200 es superior al 50% y ya de entrada no clasifica con la norma INVIAS. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio muy juicioso de la mano del constructor y de la interventoría. ¿Qué hicimos? Validamos el tipo de proceso constructivo para los materiales que teníamos en la zona. Y en laboratorio realizamos muchos ensayos, porque esto no era pues sacándolo de tablas, no era evaluando realmente los materiales que teníamos en la obra. Entonces, paso a paso, ¿en qué consistió? En las zonas de terraplén, por ejemplo, esta es una zona de terraplén que podíamos evaluar. Hicimos un laboratorio a gran escala. Entonces, en esto hicimos pruebas como de compactación. Íbamos a verificar si teníamos un suelo fino, si trabajamos con un rodillo de patas, que tradicionalmente llamamos de pata, que tiene como unas puntas alrededor de todo el rodillo, o si teníamos unos suelos arenosos para utilizar, entonces utilizábamos un rodillo liso. Luego, verificamos la densidad de compactación variando también la humedad, pero en un laboratorio real. ¿Listo? Entonces, se hacían muchas pruebas, se hacían compactaciones en sitio. Y luego llevamos todos los datos anteriores y las muestras, los llevamos a un laboratorio a hacer unos ensayos reales, a ensayos importantes, o sea, no era granulometría, ¿cierto? Para caracterizar realmente el material a nivel de comportamiento mecánico. Se hicieron triaxiales, consolidados drenados, cortes directos, consolidación, permeabilidad, y de todo eso también se varió la densidad de compactación y la humedad de compactación para tener bastantes, pues como un panorama muy amplio del suelo que teníamos allá. Con esto ya empezamos a hacer las modelaciones en elementos finitos, en nuestros software de estabilidades internas, verificamos la estabilidad general de los taludes, capacidad de carga, y al final con todo eso se determinó bajo qué condiciones
se podían utilizar los materiales locales. Y obviamente, por ser estos materiales finos, ustedes saben que la humedad, el contenido de agua, pues altera cualquier tipo de estos suelos. Entonces, se hizo un análisis y como un derrotero de cómo teníamos que ser muy exigentes en el momento, en los procesos constructivos con el tema del agua. Entonces se evaluaban los sistemas de drenaje, en especial para los materiales finos, donde la condición de humedad nos hace cambiar el comportamiento. Se hizo mucho énfasis, como les digo, como una cartilla prácticamente para todos los involucrados en la construcción, para que con esto no tuviéramos ningún problema. Esto era lo que obteníamos más o menos de nuestros ensayos. Obtuvimos valores reales de cohesión, de fricción, y definimos cuáles eran los parámetros reales de los suelos del sitio, y de esta manera teníamos un diseño realmente confiable. Y con esto, pues obviamente pudimos presentarle lo que llamamos una especificación particular para el proyecto. Finalmente, todo esto se pudo validar y así fue como quedaron aprobados los sistemas de muros en suelo reforzado con el suelo del sitio y el corte del proyecto para hacer estas estructuras. Pero también lo único que teníamos no eran suelos limosos, también teníamos suelos arenosos, que digamos que clasifican dentro de la normativa INVIAS. Pero, obviamente, dejamos muy claro que el proceso de compactación para las arenas que clasificaban así, el material arenoso de la fuente tal, ahí, por ejemplo, no podíamos tener una compactación igual a la de un suelo limoso. O sea, la compactación para un suelo arenoso no somos capaces de lograr el 95 o más del 95% del producto modificado. Y se tiene que compactar distinto. Entonces, dejábamos muy clasificado y muy claro que para un suelo arenoso del sitio, digamos, la compactación ya tenía que ser el 90%, ¿cierto? Otro de los desafíos era el diseño de las nuevas estructuras. Teníamos que revisar con los materiales habilitados cuál era nuestra propuesta. Teníamos que tener en cuenta la estabilidad global por la topografía, que como ustedes saben, pues es bien, se ve, como ven ahí, es una topografía agreste. ¿Qué tipo de cimentación? ¿Cómo eran las deformaciones de esas estructuras? ¿Cuál era el tipo de refuerzo, cierto? No solamente es optimizar a nivel geométrico, y de los materiales de relleno, que ya lo hicimos, sino optimizar también el refuerzo, porque había que decidir entre usar geotextiles o geomallas. Como ya les conté, pues las geomallas son importadas, claro que hay dos tipos de geomallas, ya lo vamos a ver, o trabajar con geotextiles. ¿Listo? A ver, había que decidir eso. ¿Por qué? Porque las geomallas trabajan es por trabazón de agregados. Las gravitas se van metiendo entre las costillas de la geomalla y generan una trabazón, ¿cierto? Mientras que los geotextiles trabajan por fricción. ¿Listo? Los geotextiles realizan un efecto de fricción con el suelo y se empotran. ¿Listo? Entonces, de esta manera había que definir en el proyecto cuál era el refuerzo óptimo. ¿Qué pasa? Entonces, si ustedes tienen un suelo granular, es decir, que menos del 50% pasa al tamiz número 4, tenemos gravas. Entonces, estos materiales trabajan por trabazón. El ángulo de dilatancia de este material es muy grande. Por lo tanto, sería mejor trabajar con geomalla. Pero ojo, hay dos tipos de geomalla en el mercado, como les decía. Unas geomallas coextruidas, que se forman a partir de una lámina de polietileno de alta densidad, se hacen unos cortes, se extruyen y esto es casi monolítico, porque este nodo acá es monolítico y es muy resistente. Y hay otras geomallas que son tejidas, que son formadas por hilos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una geomalla, los granulares, repito, se introducen dentro de las costillas del geosintético, entonces la transferencia de esfuerzos que hace el material es que él se quiere mover y entra en contacto con una costilla horizontal. Y esta a su vez no la deja mover y transfiere el esfuerzo a un nodo. Y este nodo a su vez la transfiere
a la costilla vertical, que a su vez transmite todo ese esfuerzo en toda su longitud de empotramiento. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante la resistencia en el nodo, de tal manera que en un diseño es tan importante la resistencia última como la resistencia de los nodos. Y todos esos valores, pues usted los encuentra en las fichas técnicas de los productos. Entonces, ¿por qué es muy importante saber la forma de transferencia de cargas? Las coextruidas, como les digo, son monolíticas, son termofundidas, tienen un proceso de producción muy distinto, por eso es que aquí en Colombia pues no las hacemos. Entonces, la resistencia que adquiere la geomalla aquí en este nodo es el 90% de la resistencia última. Por tal motivo, la resistencia que utilizamos en un diseño es ese, el 90%. Digamos, si esto fuera 100, entonces la resistencia del nodo es 90 kilonewtons, entonces debemos utilizar como resistencia de diseño 90 kilonewtons. Mientras que las geomallas tejidas, por su forma, por sus hilos, está demostrado en laboratorio y en todo el conocimiento de geosintéticos a nivel mundial que la resistencia en el nodo es el 10 o el 30% de la resistencia última. Es decir, si eso también es una geomalla de 100 kilonewtons, la resistencia en el nodo es de 30, máximo de 30 kilonewtons. Entonces, ya estamos pasando de una geomalla que resiste 90 kilonewtons a una que resiste 30 kilonewtons. Por esa razón es que ustedes ven que las geomallas tejidas tienen resistencias muy elevadas, ya que por eso, porque ellos como resistencia última tienen que tomar la resistencia del nodo. Por tal razón se puede reemplazar muy fácil un geotextil o una geomalla coextrudida con una resistencia última menor. Por esta razón, si se tienen materiales granulares, es mejor trabajar con geomallas coextruidas. Pero si tenemos un material fino, en donde el porcentaje que pasa al tamiz número 4 es mayor al 50%, entonces es mejor que trabajen por fricción, es decir, que trabajemos con geotextiles tejidos. Entonces, por esta razón, como ya les dije que en el proyecto los materiales de cortes eran muy finos, por eso fue que la decisión fue trabajar, tanto por precio como por desempeño, trabajar con geotextiles tejidos. Entonces, como ustedes ven ahí en esta imagen, el geotextil tejido entra en contacto con toda el área del relleno. Tenemos material fino que debe estar en contacto 100% con el refuerzo. Y es que miren, pues como la imagen habla por sí sola, un geotextil tiene 1 metro cuadrado de suelo, entra en contacto con 1 metro cuadrado de geotextil, mientras que una geomalla, 1 metro cuadrado de suelo entra en contacto con 0.3 metros cuadrados de malla. Entonces, vuelvo y repito, por eso, por precio, por el tipo de material de corte, decidimos trabajar con geotextiles. Otro punto súper importante. La gente cree que el concreto es más resistente a la vista, nos da más tranquilidad, entonces nos preocupaba un poquito el tema de las deformaciones, ¿listo? Entonces, ¿cómo garantizar que los materiales del sitio y unido con los geotextiles de refuerzo tuviéramos deformaciones tolerables, ¿cierto? Entonces, analizamos con elementos finitos de esta situación. Ustedes ven la ecuación que tenemos ahí, la integral que tenemos ahí, que es una integral que se encuentra pues, en muchos documentos, en muchos libros. Con esa integral vemos que se calculan las deformaciones, se integra de 0 a h, ¿cierto? Todas las deformaciones acá. Y vemos que las variables que intervienen en esta integral es la relación de Poisson, el empuje activo de la masa del suelo de relleno, la altura, la base, el módulo de elasticidad, el peso unitario, y todo eso se deriva en la altura. ¿Listo? Entonces, uno ahí ve y no hay en ninguna parte dependería del refuerzo. Entonces, eso como que es muy raro y lo modelamos. Entonces, miren acá esto moradito que observan acá es el refuerzo del geotextil. Entonces, resulta que nos pusimos a jugar con las resistencias del refuerzo y las deformaciones variaban en micras. En cambio, uno se pone a variar los módulos del suelo, el peso, el módulo de Poisson, se pone a variar eso y las deformaciones sí son muy significativas. ¿A qué conclusión llegamos? Las deformaciones laterales son muy significativas si estos parámetros se varían. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Aquí lo más importante era el proceso constructivo, porque nosotros fuimos muy juiciosos en revisar triaxiales, escoger la cohesión, la fricción, mirar cómo se combinaba, la humedad óptima, la compactación, etc. Fuimos muy juiciosos en eso.
Y con esto no se nos iba a obtener ninguna deformación. Sí y solo si fuéramos en el proceso constructivo muy rigurosos para garantizar que el módulo fuera el que establecimos en el laboratorio. Que el módulo de Poisson fuera lo que establecimos en el laboratorio. Que el peso unitario, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a llegar a esa conclusión que es bien importante. Siguiente desafío, la operación de la vía. Como ya dijimos, esta es la vía más importante del país y no podíamos permitir que en ningún momento estuviera cerrada. Y obviamente había que hacer cortes temporales que iban a desconfinar la vía. Entonces, también eso fue uno de los principales retos. Vean ahí, pues esta es la vía, y lo que estábamos haciendo era ampliarla, teníamos que hacer cortes. Entonces, definitivamente no podíamos parar la economía del país por una falla en esta vía existente. Muy bien. Ahora sí, entremos. Aquí, como les digo, hubo más de 40 muros en suelo reforzado desarrollados en el proyecto. Vamos a ver rápidamente dos. El primero, llamábamos el muro 2, que tenía una longitud de 108 metros y una altura máxima de 11 metros. ¿Cierto? Veamos ahí. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, teníamos que ampliar la calzada. Teníamos llenos antrópicos, aquí los vemos, llenos antrópicos de más de 30 años. Adicionalmente teníamos una pendiente transversal, como lo vemos acá. En este punto teníamos una pendiente transversal de 70 grados. Teníamos unas condiciones topográficas especiales. Bueno, quiero comentar que este muro lo construyó uno de los socios que se llama Vincivil, es una empresa de acá de Antioquia. Al finalizar les daremos pues los créditos. Adicionalmente, este sector traía un box culvert, no sé si lo ven acá. Entonces, había que construir el nuevo muro respetando y ampliando este box culvert. Muy bien. Entonces, repito, teníamos que mantener la vía existente utilizando, y para hacer esos cortes, teníamos que hacer un análisis de excavaciones temporales, proteger esos taludes de alguna manera contra la lluvia. Y bueno, entonces, esto era lo que teníamos inicialmente. En ese punto exactamente teníamos una fachada vertical, un muro bien esbelto. Teníamos, este muro está diseñado con geomallas, lo que implica que el diseñador inicial exigía que para trabajar con este muro teníamos que trabajar con un material de cantera, un material que estuviera dentro de las normas INVIAS. Entonces ya es un proyecto en sí caro. La separación vertical era como de 30 centímetros, por lo tanto muchas más capas. Teníamos 4 anclajes pasivos, uno activo, una pila de 1 metro de diámetro y una longitud como de 8 metros. Teníamos una base muy esbelta. Entonces, nuestra propuesta fue esta. ¿A qué cambiamos? Hicimos una ampliación de base mayor. En vez de 4 pernos, pusimos 2 pernos. Trabajamos un sistema de drenaje supremamente exigente que incluía un colchón drenante, unas pendientes de corte más suaves. La pila de 1 metro se cambió por unos micropilotes de 30 centímetros con una longitud de 12 metros. Ya trabajamos con geotextiles y con suelo de corte. O sea que ya simplemente en el suelo tenemos un ahorro totalmente grande en el proyecto. Veamos acá cómo se estabilizaron temporalmente los cortes. Vemos ahí la máquina para incluir los pernos. Aquí se construyó, miren el box culvert, no sé si alcanzan a ver. El box culvert se amplió. Esto no es ningún impedimento para realizar el muro. Aquí vemos los micropilotes y se estaba vaciando la viga cabezal de amarre. Entonces, muy bien. Finalmente, cuando estaba construida la viga de amarre, comenzamos con la construcción del muro en suelo reforzado. Vemos aquí el colchón drenante con un geotextil no tejido. Como les expliqué al principio, los geotextiles no tejidos son para funciones de drenaje y filtración. Entonces aquí se envuelve una capa de 30 a 40 centímetros en un material, una piedra grande.
para generar pues la capilaridad. Esto nos evita que haya ascensos de nivel freático y además nos mejora un poco la capacidad portante. Esto es una solución muy buena cuando la capacidad portante en los análisis de estabilidad externa nos da es generar un reemplazo del suelo del sitio por un material granular como este. También acá estamos viendo un sistema de drenaje, el que les contaba, Geodren. Aquí va el Geodren con la tubería y aquí van unas láminas de Geodren planar que nos ayudan también a bajar el agua. Esta descarga aquí y finalmente descargaría a la tubería. También iba acompañada, como les decía, de un sistema de drenaje contra el talud existente o el espaldón del muro para captar el agua y no dejar que afectara las condiciones de compactación del material ni en la vida útil del muro, evitando la saturación y que se vayan a elevar las presiones de poros. Por ende, cambiar el comportamiento mecánico de los materiales. Es decir, fuimos muy fieles a los conceptos iniciales constructivos, rigurosos que establecimos para poder utilizar el material del sitio y compactarlo y quedara igualito a los parámetros del laboratorio. ¿Listo? Bueno, aquí vemos en este video el proceso constructivo, vemos las volquetas, ahí vamos como en el nivel 4 o 5 del geotex de la construcción, vemos cómo se arrastra el material. La idea es que las volquetas obviamente no pueden pisar el geotextil porque lo rompen, entonces vamos haciendo como capas y se van compactando y se van poniendo poco a poco y así la retro y el compactador pueden ir caminando ya después sobre el material. Vemos el box culvert, ahí lo están observando. Se construyeron capas de 50 centímetros, pero se compactaban cada 25, ¿cierto? Entonces primero extendíamos 25 centímetros, se compactaban, luego otra. Bueno, también obviamente durante la construcción se fueron haciendo ensayos de compactación, pues para verificar el nivel de compactación. A ver qué más les cuento. Ahí se ve también, veíamos la fachada, el tipo de fachada. Fachadas temporales, formaletas temporales, que nos iban ayudando a subir nivel por nivel. Miren que esa es la longitud, esa longitud que vemos ahí, es la longitud de empotramiento que se estableció desde el diseño, ¿cierto? En donde cortamos la superficie de falla y nos anclamos para realizar pues el muro con todo a cabalidad. Bien, entonces miren, este es el muro, aquí quedó una fachada verde. Lo que se hizo fue después poner un geosintético, que es un manto de control de erosión permanente, que tapa el sol, el muro y los geotextiles y se genera un ambiente para que salgan las semillas. ¿Listo? Muy bien, este es otro muro. Lo llamábamos muro 8 y 9, que llegan al kilómetro 3. Es tal vez de los muros más largos. Este lo construyó Colpatria. Este muro tiene 400 metros de longitud. Lo inicial, como vemos acá en la imagen de la izquierda, en un muro bastante esbelto, con capas de cada 30 centímetros, reforzado con geomallas nuevamente. Tenía 4 anclajes de soil nailing y obviamente el diseño establecido con geomallas nos exigía tener un material importado, entre comillas, un material de cantera que cumpliera con la norma de envío. Bueno, y ya sabemos, soy muy reiterativa en esto, el acarreo de los materiales es un costo muy alto a nivel económico y ambiental. Entonces, por eso, nuestra propuesta les gustó tanto de trabajar con los suelos de corte. Entonces, nuestra propuesta fue esta, eliminamos los pernos, generamos un sistema de drenaje eficiente para esos cortes temporales. Obviamente no hacíamos los 400 metros de un solo tiraje, ¿cierto? Íbamos haciendo cortes por secciones. En esta imagen ustedes ven que Colpatria escogió, aquí ven como unos sacos. La fachada se hacía con unos sacos rellenos con un suelo orgánico que generan como una especie de materas para sembrar la vegetación después. ¿Listo? Aquí también pusimos un colchón drenante importante en la base del muro.
Bueno, entonces acá está el proceso constructivo, se dieron los cortes temporales, previamente pues analizados. Luego se construyó el sistema de drenaje tanto en el espaldón de este primer nivel del muro. Ah, bueno, ¿por qué me devuelvo? Nosotros establecimos un muro escalonado, ¿listo? Entonces aquí vemos el primer módulo, sería este, aquí sería el segundo nivel. Teníamos que garantizar el drenaje en esta parte, también un colchón drenante en la fundación. Y vemos acá ya cómo comenzamos a hacer, ahí se ve el geotextil, ya en la primera capa, ya empezamos a subir el nivel. Acá vemos que llegamos a la primera terraza, también se debe drenar ese espaldón. Vemos también el geodren acá, en la fachada, es un geodren que también va colocado entre las capas, cada 3 o 4 capas, separados cada 2 metros, porque todo el tiempo esta masa hay que garantizar que no quede saturada, ¿cierto? Que el agua salga tranquilamente, para que no nos dañe pues la modelación. El muro se construyó por módulos. El muro se construyó por módulos para no desconfinar toda la vía, pero igual los módulos iban interconectados con el refuerzo. ¿Listo? Entonces veamos ahí pues la magnitud del muro, la vía funcionando perfectamente. En este punto pues el manejo de las excavaciones temporales no fue tan crítico. Muy bien, y bueno, y así quedó. Miren que esto ya aquí ustedes empiezan a ver vegetación. Después de que se construye el muro, pues se baja una persona y siembra semillitas en cada uno muy seguidas. Pues es un trabajo muy ornamental, pero igual pues así lo vamos logrando. Aquí miren, ya está muy verde, aquí solamente falta el pavimento, ya en este momento está construido, esta foto pues es vieja. Miren, entonces, esta foto ya es actual, la gente no sabe que ahí hay un muro en suelo reforzado. Solamente es amigable con el medio ambiente, se confunde con la naturaleza y su desempeño es el mismo que un muro de concreto. Muy bien, entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Disminuimos los costos finales de las estructuras hasta en un 70%. Los ahorros fueron gigantes, porque ustedes ya vieron el valor de las cifras de construir un puente versus un muro. Se optimizaron los tiempos de construcción. Este proceso realmente es muy rápido. Se disminuye el impacto ambiental porque emitimos menos CO2. Nuestra huella de carbono en este proyecto fue una de las principales contribuciones. Utilizamos materiales de corte, o sea que el material nos salió gratis, básicamente gratis. Se mantuvo la operación de la vía Ibagué-Cajamarca, que era pues fundamental, y con todo esto nos adaptamos perfectamente a la topografía, a la geología del proyecto. Como les decía, pues agradecimientos a estos constructores, Colpatria, Mincivil, Consorcio BT, que ellos conforman la APP JICA. Con ellos trabajamos de la mano muy sabroso, muy bueno, fueron muy abiertos a las ideas, a nuestro acompañamiento, invirtieron en lo necesario, o sea, invirtieron en ensayos de laboratorio, en procesos, en ensayos a gran escala, y finalmente ellos sabían que eso repercutía en un ahorro económico muy, muy grande. Bueno, y en general, esto es una conclusión general cuando ustedes ya entren pues a su vida laboral. El mensaje es que cuando nosotros involucramos desde el diseño geosintéticos, se logra una reducción de inversión hasta el 50%. En general es porque nosotros tenemos muchos temas, refuerzo de vías, pues además de los muros tenemos una gran cantidad de aplicaciones y en todos en promedio logramos reemplazar espesores de base utilizando un geosintético. Entonces realmente la inversión se disminuye bastante. También garantizamos durabilidad en años, o sea, mayor durabilidad de los proyectos. Menor impacto social, ¿por qué? Porque no es lo mismo usted hacer una vía en forma tradicional, que todo es mucho más lento en los procesos constructivos, si usted hace un proyecto usando geosintéticos. El tiempo, el ahorro genera un impacto en la sociedad bien importante.
Y bueno, y vuelvo y repito, el impacto ambiental, esto es súper importante. Chicos, tenemos que ser súper conscientes del daño que le hicimos a este planeta. O sea, ya no le podemos hacer más daño. Devolver el tiempo es imposible, pero lo que sí podemos es dejar de emitir tanta huella de carbón. CO2 es lo que nos está acabando y nos está recalentando. Listo, entonces ya entendí, ya vieron que si ahorramos viajes de volqueta, viajes de las volquetas al botadero, viajes de las volquetas a la cantera. Si evitamos que nos comamos esos recursos no renovables, que son los recursos pétreos, pues ayudamos una cantidad de este planeta que tanto lo necesita. Bueno, los invito a visitar nuestras páginas, en donde tenemos un manual de diseño, tenemos un manual de diseño que está en PDF, incluso ya dentro de poquito lo cambiamos. Estaremos anunciando pues en nuestras redes. Tenemos un software que se llama Geosoft, donde también podemos modelar todo esto. Podemos modelar los muros. No está el slide, ¿cierto? Porque eso es una cosa ya distinta. Pero sí, todo para temas de estabilidad interna está dentro del Geosoft. Y los quería invitar, a ver si todos me hacen un favor en este momento, y pueden escanear ese código para tenerlo. Ese código, ustedes lo escanean en ese código QR y los lleva a una encuesta para que nos den sus datos. Les sale el nombre del evento, ponen por favor que es el evento de ATEC, y de esta manera quedarán en nuestra base de datos y los estaremos invitando a nuestras conferencias. Nosotros, pues en esta pandemia hicimos una conferencia diaria, ya estamos haciendo 2 al mes. Me pueden contactar por ahí, lo que necesiten. Entonces, les dejo pues un segundito esto para que por favor lo escaneen y me permitan tenerlos en nuestra base de datos. Bueno, este es mi correo. Estamos en todas las redes sociales. Y bueno, si se meten a nuestras redes sociales se enterarán de todo, y si me escriben pues al correo y me llenan la encuesta, por favor. Y ya saben que la idea es que con nuestras soluciones queremos construir un mundo mejor. Bueno, a ver, no sé, voy a encender mi cámara. Y bueno, no sé, quedo atenta a sus preguntas. Ana María, pues agradecerle por la participación, por la información pues, que nos ha dado el día de hoy. Vamos a proceder con algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. La primera, me parece importante, es, preguntan que qué norma colombiana regula el uso de geotextiles, si existe alguna norma colombiana que regule el uso de geotextiles. El micrófono, Ana María, por favor. Gracias. Muchas normas. Eso es otra conferencia. Les cuento que, por ejemplo, la norma INVIAS en el numeral 231 habla de geotextiles de separación. La norma 232, geotextiles de refuerzo. La norma 673, geotextiles para subrasante. La norma 800, el numeral 810, control de erosión. También hay de terraplenes, no me es el número. Pero eso es otra charla. Todo está en la norma INVIAS, todo está muy regulado. Listo, excelente. Invíteme para otra y hablamos de esas normas. Es más, sí. No, esa ya fue, pero bueno, también los que quieran después organizamos de otra manera. Nos las puede compartir si tiene algún documento que resume sobre las normas y lo podemos compartir también nosotros a nuestra base de datos. No creo que tenga un documento, es una presentación, pero sí, o sea, todo está. Listo. Acá hay otra pregunta, nos dicen si el material excavado se lleva directamente a los muros de contención o si hay algún depósito provisional. Había un depósito provisional, pero en general como que se establecían los tiempos para que estuviéramos cortando ese talud y de una vez se fuera llevando a los terraplenes o a los muros. Listo. Nos pregunta Robinson Pimiento si es recomendable el uso de geomalla biaxial en taludes rocosos.
De las nuestras, sí, sabes que sí, o sea, esas geomallas biaxiales coextruidas no tienen altas resistencias. Ojo, una claridad, en los muros utilizamos las uniaxiales, que eran como con la costilla más larga. Sí tenemos aplicaciones para las mallas cuadraditas, las que se veían en algunas imágenes. Estas geomallas no tienen alta resistencia, tienen 30, 40 kilonewtons, 50 como máximo. Esta malla no te reemplaza una malla de alto desempeño para rocas y pernos, pues como las que venden los suizos. Aquí hay varias compañías, hay unos peruanas. Esas mallas metálicas, esas plásticas no nos reemplazan esas geomallas metálicas, pero nosotros sí usamos, depende del talud, cuando es un talud donde podemos combinar control de erosión con unos mantos verdes, como los veíamos ahí en algunas fotos. Se le coloca una malla de estas biaxiales con unos anclajes pequeños, o sea, no son pernos, de tal manera que esta malla nos ayude a controlar la caída de pequeños detritos. ¿Listo? Como para que no se, si hay algún pequeño deslizamiento de materiales finos, los pueda ayudar a contener la geomalla, porque obvio, el manto es un manto que no tiene ninguna resistencia. En cambio, la malla nos ayuda a tener esa resistencia a nivel de caídas, pero de pequeños detritos, ojo. Las mallas se pueden usar, pero para caídas de pequeños detritos. Jamás reemplazarán las metálicas. Hay una marca que se llama GeoGroup. Son unas mallas tesísimas y mallas metálicas para caídas incluso de rocas, caídas dinámicas de rocas. Estas no llegamos a ese nivel. Listo, muchas gracias. Ahí mencionó un poco el tema de los vinos y preguntan de cuál es el porcentaje de vinos recomendado para el uso de geotextiles en estos muros de suelo No, reforzado. o sea, desde que vos tengas un suelo fino, que de más del 50% pasa al tamiz 200, lo puedes usar. O sea, les cuento que hay muros en suelo reforzado con cenizas, señores, cenizas. El aeropuerto de Matecaña, en Pereira, el aeropuerto de Armenia, lo hicimos, se hicieron las modelaciones con materiales de ceniza que se combinan con otro suelo. Se puede jugar combinando materiales. Muchos de los muros en autopistas del café tienen altos contenidos de ceniza. Se lo puede hacer desde que haga un buen análisis previo y ensayos de laboratorio. Listo, muchas gracias. Acá nos preguntan también de qué controles en campo se tiene para garantizar que los materiales cumplen los requisitos obtenidos en laboratorio. Bueno, básicamente, o sea, como primero se hizo unos ensayos de laboratorio, un muestreo tan grande de todos los sitios donde íbamos a cortar el material. Básicamente ya en campo lo que se hace, como les dije, son densidades en cada una de las capas o cada 2 capas se hacían estos ensayos de densidad. Algunas comprobaciones puntuales con el laboratorio de las granulometrías, ¿cierto? Y como les contaba, teníamos como muy clasificados los sectores donde íbamos a obtener finos y los sectores donde íbamos a obtener arenas, ¿cierto? Entonces, sabíamos que el corte del kilómetro tal era arenoso, entonces, ojo, que esa arena va para el muro tal, que está diseñado con parámetros arenosos, y la compactación es distinta a la de los suelos finos. Pero básicamente, densidades. Listo, muchas gracias. Otra duda acá nos preguntan de qué tantas limitaciones o qué se debe tener en cuenta, en especial para el uso de geotextiles en zonas muy lluviosas. Muy importante. Y no solo para geotextiles, también con geomallas. O sea, primero habría que contemplar un sistema de drenaje muy eficiente, ¿cierto? Duplicar la cantidad de capas de geodrenes, reforzar el drenaje en el espaldón. Pero eso sí, la idea es uno no construir un muro lloviendo, porque ahí jamás te va a dar la humedad óptima, ¿listo? Entonces, hay obras en que toca hacer techos.
techos. En zonas lluviosas nos toca hacer techos para poder garantizar el proceso de compactación. Los geodrenes que ustedes veían entre capas sí nos ayudan a evacuar, pero obviamente eso no hace magia. Si nos cae un aguacero tremendo, pues habrá que entonces escarificar, dejar que salga el sol, todo. O sea, realmente, si vas a hacer un muro en suelo reforzado en el Chocó, por favor, hacer un techito, un invernadero. Listo, muchas gracias ahí por la aclaración. Acá tenemos una duda, también todas han sido anónimas, menos la de Robinson por hasta ahora. Tan Y es miedosos. que, ¿qué costo tuvieron estos muros? Muros verdes, preguntan acá, pero me imagino pues que son los muros en general. ¿Qué costos pueden tener? Ah, bueno. Ay, jue madre. Qué corchada. Robinson, ¿de quién es la pregunta? No, nada, no sabemos. Bueno, Anónimo. el que me pregunta me da el favor y me manda bien clarita pues su correo para yo contestarle. A ver, nosotros tenemos estimativos. Como les decía, eso es un muro en suelo reforzado normal, digamos aquí un proyecto en Medellín. Un muro en suelo reforzado a partir de una altura de 3 metros ya empieza a ser la diferencia económica muy importante contra un muro de concreto, ¿cierto? Y los ahorros son 30, 45%. ¿Listo? Aquí, en ese proyecto, los ahorros debieron haber sido infinitos. Pues como yo les decía, 70%. ¿Por qué? Porque se comparaba versus el diseño inicial. ¿Listo? En general es eso, 30%, 30, 40%. Este proyecto fue la locura. Pero si quiere yo me trato de averiguar, pues obviamente no creo que los constructores me vayan a dar pues sus datos, porque eso es el know-how de ellos, ¿cierto? Pero si me contactas, te averiguo. Al NN. Listo. Ahí les recuerdo a los participantes que pueden también escribirnos a las redes sociales, al correo electrónico si tienen dudas adicionales y se las hacemos llegar pues a la ingeniera o desde nuestro conocimiento las responderemos. Aquí sí ya Jonathan Arboleda pregunta ¿cuántos años de vida útil se garantizan para los muros de suelo reforzado? La misma del proyecto. Así de sencillo. Los geotextiles se fotodegradan. Por eso es que le tenemos que poner una fachada. Pero la tierra funciona muy bien. Nosotros tenemos muros, por ejemplo, de los primeros muros altos que se hizo de 10 metros en Bogotá, están en un club que se llama el Club Metropolitan. Aquí pues, no les mostré la foto. Es un muro de 35 años. Y todavía nosotros lo utilizamos cuando vamos a reuniones de PAF, cuando vamos allá. Y es increíble uno estar parado encima de un muro de hace 30 años. Entonces la vida útil es la misma del proyecto. Imagínate, pues esas concesiones, esas 4G, confiaron plenamente en nosotros, ellos saben, porque esto no lleva un año. Ellos saben que con todos los constructores del país nosotros hemos venido generando soluciones para los proyectos, entonces pusieron sus concesiones en nuestras soluciones, pusieron sus concesiones en nuestras manos, confiaron en nosotros porque ya confían en la tecnología. Listo, muchas gracias. Y por último, la última pregunta que tenemos hasta el momento es ¿qué mantenimiento necesitan los muros de suelo reforzado y qué costos adicionales pueden acarrear? Bueno, mantenimiento, pues no. Pues tiene que ser que haya algo raro, es decir, que tengamos una tubería dentro de la masa del suelo y se rompió. Entonces esto permite hacer reparaciones, usted puede cortar, los otros se pueden cortar, finalmente ya habría que entrar a una solución pues de reforzar la zona del daño. Lo importante, como les digo, es que el sol no les entre. Entonces ustedes pueden ver muchos muros al sol y al agua, y eso ya está en responsabilidad del constructor. Si se nos degrada la fachada, pues es probable que por ahí se empiece a botar el material, ¿cierto? Entonces, la capa, la longitud que queda expuesta, si se degrada, pues puede empezar a botar material. Mantenimiento, pues de pronto las primeras capas. Si dejamos el muro
no sé, digamos que es un lote verde. Aquí en Medellín utilizamos mucho este sistema para las urbanizaciones que quedan en laderas, ya sea, no sé, en Envigado, El Poblado, que son lotes, son urbanizaciones que quedan como a media ladera, entonces los dueños quisieran ampliar su área horizontal con este sistema. Tenemos muchos. Entonces, digamos que, no sé, se podría hacer, se pierde la capa de vegetal de arriba, se puede volver a compactar. Son mantenimientos muy eventuales. El mantenimiento de la vía y del pavimento. Listo. Ingeniera, muchas gracias por su participación. Pues acá también como una duda también que surgió en la presentación es, veo que la extensión de ese muro que nos presentó fue bastante grande, la extensión. La de 400 metros. En su experiencia y en el conocimiento que usted tiene, ¿cuál es la pronto longitud máxima que puede hacer con un muro de estos y la altura que pueden llegar a tener? Ah, no, pues la longitud la que quieras. Eso no tiene ningún problema. Ningún problema. La altura sí es un desafío. La altura, tenemos muros el que les digo, el de Pereira, es un muro en un solo nivel, la fachada es pues casi vertical, de hasta 70 grados, son 27 metros de altura. Eso, desde que usted lo diseñe bien, o sea, los alcances son infinitos. Este proyecto realmente, eso es otra experiencia bien bonita, todo lo desarrollado todo lo desarrollado en Matecaña es una experiencia hermosa, por el tipo de suelo, por la importancia de las cargas, por la importancia del proyecto, por la altura, por los materiales. La longitud no se preocupen, pues porque eso para los lados, donde usted quiera, lo importante es la altura. Nosotros tenemos muros, estructuras armadas a puntas de muros para hacer estaciones petroleras en Yopal, muchos muros, muchas estaciones así. Que en la parte superior se ponen los taladros, esas maquinarias petroleras que son bien costosas. Son de verdad unas estructuras muy versátiles y muy seguras. Sí, señora, muchas gracias. Aquí nos llega una pregunta del ingeniero Camilo Miranda, Juan Camilo Miranda. Nos pregunta, ¿qué recomendaciones o procedimiento constructivo tuvieron en cuenta para los tramos en donde se contemplaron escalonadas entre puente muro, específicamente en las zonas de transición? ¿Cómo así escalonadas? A ver. Que nos mostró, pues, me imagino que nos mostró usted unas imágenes del muro antes del puente. A ver. A ver, por ejemplo, esta. No estamos viendo la pantalla. ¿No? Dios, esperen un momento. Yo la vuelvo a compartir. No, no. Como que no. Ya no me dejan, ok. A ver. ¿Ahí? Ahí sí la estamos viendo. Bueno, ¿será esta la pregunta? Sí. Lo que pasa es que aquí, bueno, yo no sé si esta es la pregunta, pero lo que entiendo, aquí hay una transición entre muro y puente, ¿cierto? Ustedes acá observan el geosintético y esto acá se maneja como un muro en esquina. ¿Qué consideraciones tengo? Yo aquí tengo un refuerzo en esta dirección y otro refuerzo en esta dirección. Cuando yo tengo, en general, todos los muros, todos estos, el refuerzo iba en un sentido, en este sentido, que estoy aquí apuntando. ¿Listo? Cuando yo estoy en un puente, en esta zonita también tiene que haber un refuerzo en este sentido. Entonces quedan superpuestos los geotextiles, quedan en una dirección, quedan perpendiculares. ¿Listo? Entonces no sé si esa es la pregunta. Veamos un escalonado
Sí, me imagino que esa es la pregunta porque bueno, pregunto puntualmente en las zonas de transición. Mírenlo acá, es acá. O sea, yo digamos tengo este primer muro que yo lo diseño de una altura. Este primer muro tiene esta altura chiquita. ¿Listo? Y considero la sobrecarga de este segundo muro. ¿Listo? Entonces, esas son las consideraciones. El de abajo tiene una super sobrecarga. Además de la vía, tiene la sobrecarga de todo este muro. Segundo, consideraciones. Aquí vuelvo y tengo que hacer un tratamiento también de drenaje y el refuerzo va completo. ¿Listo? Esa es la consideración. Yo no puedo dejar una superficie de falla. Entonces, este refuerzo es mucho más largo en esa zona escalonada. ¿Listo? Entonces, miren ahí. Primero construimos este muro. Cuando ya llego al segundo nivel, ya no se nota y el refuerzo pasa derecho. Espero haberte respondido la pregunta. ¿Camilo qué? Minero Camilo Miranda. Bueno, mira, pues por ahora no tenemos como más dudas. Entonces, de pronto, unas palabras. Es unas palabras. Les voy a poner otra vez nuevamente ¿cómo se llama eso? El código QR. Para que por favor nos escriban para tenerlos en la base de datos. Listo. Y de pronto unas palabras para finalizar la intervención de hoy, ya para ir cerrando el evento. Unas palabras mías. Claro. Me voy a chantar. No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo siempre he sido una súper enamorada de mi carrera. Yo digo que si me tocara volver a escoger, volvería a escoger ingeniería civil. Siempre trabajo en geotecnia, pero la ingeniería civil nos da una capacidad de análisis, como todas las ingenierías, muy grandes. Pero yo en el desarrollo de mi profesión me he encontrado con ingenieros civiles trabajando en todas partes. En bancos, en áreas técnicas, en áreas financieras, en áreas comerciales. Nada, entonces, pues yo, y me he podido, siempre, aunque me he movido en el área de geotecnia, ahora trabajo en el área técnica y comercial, y eso nos da, pues, como una versatilidad muy importante, pues, no sé, como todos son ingenieros, pues la verdad es que los animo a que sigan trabajando, pues, en esto, nos da una posibilidad de trabajar en cualquier área, podemos trabajar independientes, podemos trabajar para una empresa, y bueno, yo creo que en nuestras manos tenemos, cuando somos contratistas de grandes proyectos, tenemos una labor hermosa y que podemos aportar mucho para el tema de la corrupción, que ahora está tan de moda y que tanto nos quejamos, y la ingeniería civil mueve presupuestos muy grandes, y yo los invito a que nunca se dejen corromper, porque uno siempre habla de la corrupción de los políticos. Y los ingenieros civiles tenemos en nuestras manos mucho presupuesto, que la verdad es la forma de contribuir a este país. A nivel de que está tan de moda la corrupción y tanto nos quejamos, en nuestras manos, en nuestro gremio, podemos evitar mucho eso. Y además, pues que es una carrera tan bonita donde generamos soluciones. Y la idea es que en serio empecemos a pensar en soluciones ambientales. ¿Ya? Muchísimas gracias. Al finalmente, ¿cuántos asistentes tuvimos? Mira, no sé, de pronto Diego nos colabora con este dato. Sí, tuvimos un promedio de 47 conectados. Ah, muy chévere. Muchísimas gracias. Cuando me quieran volver a invitar, muy a la orden. Tenemos muchos temas. Muchísimas gracias a usted, ingeniera, por el tiempo, por el conocimiento pues, que nos ha dado en la conferencia de hoy, por las dudas resueltas y pues por esa disponibilidad que está expresando ahí para seguir participando con nosotros. Hay que agradecerle por el comentario que hizo en cuanto a la ética profesional que debemos tener como ingenieros, porque el EATEC en su inicio nació como ese espacio para fomentar ética profesional en la formación como estudiantes y lo reafirmamos año a año que necesitamos cada vez más fortalecer. Sí, no es solamente ética en
en que que quitemos un hierro porque es más barato, no. Uno tiene que hacer las cosas bien técnicamente, pero a nivel de presupuestos y podemos ayudar mucho en el tema de corrupción y ética. Claro que sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos como finalizando ya este taller, la segunda actividad que tenemos en el módulo de Geotecnia del EATEC. Los invito a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, a escribirnos si tienen dudas por ahí mismo, por el correo electrónico, a responder la encuesta de satisfacción que está en el chat para tener también un control de su asistencia. Y los esperamos la próxima semana, que tenemos actividades muy interesantes. Tenemos 2 conferencias y una visita técnica al túnel de la Quiebra, en las vías del NUS. Tenemos una conferencia de la interacción entre los árboles y el suelo, y tenemos una conferencia sobre presas térreas al final de la semana. Entonces estén muy pendientes de nuestras redes sociales. También tendremos la competencia para que participen y puedan ganar un cupo a los cursos que estamos ofreciendo. Entonces, si no es más, agradecerles por la participación, por estar conectados, por estar pendientes del evento, a la ingeniera por su tiempo nuevamente, a la Corporación Universitaria Remington por ayudarnos con la transmisión, y a todo el comité organizador que ha trabajado tanto para hacer este evento realidad. Hasta luego, que tengan feliz noche y estamos en contacto por las redes. Muchas gracias. Chao.